Hola, muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora en la que estés viendo esto. Los integrantes del equipo son Méndez Ortiz Kevin Johan, Picasso Garrido Luis Francisco, Vergara Centeno Alicia Leonor y Vinegre García Ángel Eduardo. Todos somos estudiantes del sexto semestre Grupo B del turno matutino de la Preparatoria de Tiziutlán del Complejo Regional Nororiental de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy hablaremos sobre la crisis económica de 1982 en México y América Latina. Esto para la materia de problemas socioeconómicos de México, misma que es impartido por el profesor Magdaleno Martínez Demetrio. Sin nada más que decir, damos comienzo con nuestro trabajo. Hola, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bastante bien. En esta ocasión, en su programa educativo e informativo de cada fin de semana, abordaremos un tema muy interesante, pues es sobre una de las peores crisis económicas que ha sufrido México y América Latina, la terrorífica crisis de 1982. Para adentrarnos en este tema contamos con la presencia de 3 expertos y estudiantes de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así que, sin nada más que decir por mi parte, vamos contigo, Johan. ¿Cómo te encuentras? ¿Podrías explicarnos y hablarnos acerca de las causas de la crisis financiera en México del año de 1982? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Como buenos mexicanos que somos, considero importante conocer un poco acerca de la historia de nuestro país. En este caso vamos a hablar de la crisis de 1982, una crisis económica de la cual no nos hemos podido recuperar del todo hasta la fecha. En esa época, México estaba muy confiado debido a que era uno de los principales exportadores de petróleo a nivel mundial. Recibió muchas ganancias, desafortunadamente no supo qué hacer con ellas. La crisis de este año se originó debido a una combinación de algunos factores, como el alto endeudamiento externo, la baja en los precios del petróleo y la inflación descontrolada. Hay que recordar que el peso tuvo una sobrevaloración, lo que llevó a los mexicanos a comprar divisas extranjeras que estaban más baratas, el dólar. La deuda externa de México, por ejemplo, se había disparado en los años previos a la crisis y el país estaba cada vez más endeudado. Para finales de ese año, la deuda pasaba a los 80.000 millones de dólares. La inflación en México había alcanzado cifras récord, llegando a niveles de casi el 100% para finales de ese año. Esto generó una falta de confianza en la economía y llevó a la salida masiva de capitales. Y quién no, viendo una economía tan inestable, yo también saldré de ahí. Para finalizar, hay que mencionar que el presidente Portillo hacía caso omiso a las recomendaciones de los economistas del país. Eso, sumado a sus creencias, lo hicieron tomar una serie de malas decisiones que afectaron demasiado a nuestro país. Eso es todo por mi parte, Ángel. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por tu información, Johan. Fue muy interesante. Como podemos notarlo, había muchos problemas con la economía. Yo aún recuerdo las palabras del presidente. Un presidente que devalúa la moneda, se devalúa a sí mismo. Ahora continuemos con nuestro compañero Luis. ¿Podrías decirle a nuestros televidentes cuáles fueron las consecuencias de esta crisis? Buenas noches, Ángel. He de mencionarte que la crisis no solo afectó a México, también afectó a otros países de la región cercana como Argentina y Brasil. Durante la crisis de 1982, esto tuvo consecuencias graves, porque la deuda externa de este país se había disparado o se había vuelto tan alta en la década de 1970. Cuando se produjo la crisis, el gobierno se encontró en una situación que se puede denominar como una situación imposible. La crisis tuvo graves en toda la región, ya que pues el PIB de muchos países de América Latina se contrajo. El promedio que podemos estimar es del 2.9% entre 1980 y 1983, dentro de ese periodo de 3 años. También la tasa de desempleo aumentó significativamente a niveles bastante altos, a decir verdad. Y también en México la inflación alcanzó su máximo histórico. También la devaluación del peso impactó en el poder adquisitivo de la población. El poder adquisitivo se refiere al poder con el que puedes obtener cosas con el dinero. Es decir, que con el mismo monto de dinero que tienes puedas adquirir más o menos cosas, a eso hace referencia el poder adquisitivo. La tasa de interés aumentó drásticamente, lo que también afectó a la inversión y a la actividad económica del país. Eso es todo lo que tengo para ti, Ángel.
Saludos a todos en el estudio, nos estamos viendo. Muchas gracias, Luis. Es muy importante conocer sobre este tema. Y hay que agregar que el presidente Portillo terminó nacionalizando la banca porque creía que no habrían consecuencias. Y vaya que las hubo. ¿Ustedes sabían que en el estado de Puebla, durante la crisis económica de 1982, se registró una disminución significativa en la producción textil y en la industria alimentaria, base fundamental de esta región, y lo que llevó a una reducción en el empleo y a una disminución en el poder adquisitivo de la población? Además, se vio afectado el sector agrícola, especialmente la producción de café y maíz, lo que agravó la situación económica de Puebla. Ahora continuemos con nuestra compañera Eleonor. ¿Podrías decirnos qué datos económicos podemos destacar de esta crisis? Buenas noches, Ángel. Contestando tu pregunta, primero tenemos que saber qué es la crisis. La crisis económica es de 1982. Fue una crisis de la deuda que afectó principalmente a los países en desarrollo, especialmente en América Latina. Pero más a fondo, respondiendo a tu pregunta sobre los puntos más destacables de esta crisis, son los siguientes. El primero es la deuda externa. Se basa en que los países en desarrollo habían acumulado grandes cantidades de deuda externa entre las décadas de 1970 y 1980, principalmente a través de préstamos en bancos internacionales. El servicio de la deuda se había vuelto insostenible para muchos países y esto provoca que muchos se declararan en moratoria o default. El segundo punto importante es la caída del PIB. Esto quiere decir que muchos países en desarrollo que se vieron afectados por la crisis experimentaron una caída significativa en el PIB. Por ejemplo, aquí en México el PIB cayó tan solo un 8.5%, mientras que en Brasil cayó un poco menos que aquí en México con un 5%. La inflación. Ese es el tercer punto. Esto quiere decir que la crisis de la deuda condujo a una inflación significativa en muchos países en desarrollo. En México, la inflación alcanzó un máximo histórico del 100% en 1982. Cuarto punto fue el desempleo. Al tener mucha deuda, al tener la crisis, conllevó a un aumento del desempleo en muchos países en desarrollo, ya que las empresas lucharon por mantenerse a flote y el gasto público se redujo. Como quinto punto tenemos al programa de ajuste estructural, que es el resultado de la crisis de la deuda. Muchos países en desarrollo tuvieron que implementar programas de ajuste estructural que a menudo implicaban reformas económicas dolorosas. Con algunos ejemplos son la producción del gasto público, la liberación del comercio y la privatización de empresas estatales. El sexto punto es el rescate del FMI. Esto quiere decir que varios países del desarrollo recibieron préstamos de emergencia del Fondo Monetario Internacional, FMI, para ayudar a manejar la crisis de la deuda. Estos préstamos estaban condicionados a la implementación de las políticas de ajuste estructural. De una manera más amplia, general. Resumiendo todo esto, durante la crisis, la deuda externa de México se había disparado a niveles insostenibles, representando más del 40% del PIB del país. Como anteriormente vimos, la inflación en México llegó a alcanzar un récord del 98.4%, no antes visto antes del año de 1982 con esta crisis. Y la tasa de interés llegó a superar el 100%, y esto es uno de los puntos más importantes a entender. La devaluación del peso mexicano impactó en el poder adquisitivo de la población y afectó la capacidad de pago de las empresas y del gobierno, la confianza de los inversionistas y también de los prestamistas internacionales se vio sumamente afectada, ya que esto produjo una salida masiva de capitales del país. Todo conlleva a una presión significativa en la balanza de pagos, ya que México no podía cumplir con sus obligaciones de pago y se vio obligado a reconciliar su deuda externa. Estos son los puntos más destacables de la crisis de 1982. Muchas gracias por tu aporte, Leonor. Claro que México se veía muy presionado por todo esto.
En las negociaciones de su deuda externa tuvo que pedir otros préstamos, en total de 3.800 millones de dólares para gastos nacionales. La crisis económica de 1982 en México y América Latina fue el resultado de políticas económicas insostenibles y la dependencia de la deuda externa. La crisis llevó a la recesión económica, altas tasas de inflación y un aumento del desempleo. Se necesitaron años de ajuste estructural y reformas nuevas para superar los efectos de esta crisis. En fin, esperamos que la información proporcionada el día de hoy sea de gran ayuda para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Adiós. Las referencias bibliográficas utilizadas para la realización de este trabajo están mostradas en la imagen presente.